Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Nancova. Y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más aquí, compartiendo con cada uno de ustedes un poderoso mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo escapar de la fornicación? Así como lo está escuchando. ¿Cómo yo puedo escapar de la fornicación? Amado, muchas veces yo he escuchado en muchas denominaciones, muchas congregaciones, personas predicando de la fornicación, pero lo predican de esta manera. Escúchenme. Un pastor llegó a una iglesia y dijo: levanta la mano los que están viviendo en fornicación. Y mucha gente, como no entiende qué es fornicación, levantaron sus manos y dijeron: aquí está la gente que está viviendo en fornicación. Y el pastor dijo así: si Cristo viene hoy, todos ustedes se van a quedar y se van a hundir en el infierno. Esas personas llegaron en su casa y comenzaron a abstenerse de tener relaciones e intimidades con su pareja, porque dijeron: entendimos el mensaje y queremos casarnos, y hasta que no nos casemos no voy a estar con mi esposo, etcétera, etcétera. Amado, la palabra fornicación quiere decir pornos o porneia. Esta palabra, la traducción de esta palabra quiere decir prostitución. ¿Me expliqué? Prostitución. Y nosotros tenemos que tomar esto en cuenta, porque el apóstol Pablo, cuando le habló a la iglesia de Corintios, en el capítulo 6, versículo 16, dice así: y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice: los dos no será una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. El 18 dice: huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entiéndase. Aquí está aconteciendo un problema. ¿Cuál es el problema? La iglesia de Corintio estaba viviendo en prostitución. Y hoy en día, iglesias están cometiendo un grave error. ¿Por qué, amado? Porque la mayoría de las personas que venimos del mundo, que no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, venimos con nuestra pareja del mundo, y lo primero que cuando llegamos a la iglesia se nos dicen que nosotros estamos viviendo una vida de fornicación. Y no es así. Porque allá en el mundo, o fuera de los planes de Dios, nosotros no sabíamos que era fornicación. Nosotros no sabíamos que estamos viviendo una vida desordenada delante de Dios. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, empezamos a conocer el orden de Dios, el orden eclesiástico de Dios. Y a veces nos encontramos con personas inmaduras, con personas que todavía no han crecido, diciendo que nosotros estamos viviendo en una fornicación. Yo quiero que te espere, que te voy a explicar algo muy importante. El apóstol Pablo está diciendo que otro pecado que se cometa está fuera del cuerpo. Entiéndase. Pablo aquí está refiriendo a aquel que fornica contra su propio cuerpo. Pablo está diciendo aquel que se prostituye contra su propio cuerpo, aquel que vive una vida de prostitución, dándose placer con su propio cuerpo. Pero cuando la iglesia tiene el conocimiento de parte de Dios, que no viene del mundo, sino que está creciendo en los parámetros de Dios, en la Biblia, en la palabra, es una iglesia que va a crecer conforme al conocimiento que Dios da. Por ejemplo, cuando María estaba desposada de José, ellos estaban viviendo una vida de noviazgo, una vida fuera apartada del sexo, porque dentro del pueblo de Dios no puede haber prostitución. Dentro del pueblo de Dios tiene que haber conocimiento y entendimiento de la palabra y practicar la palabra. Por ejemplo, mucha gente hoy en día dicen: yo te amo, pero con la boca. Porque amar tiene que haber algo que se demuestre cuando la persona ama a alguien. Entonces, quien está dentro del pueblo de Dios, él no puede vivir una vida como el mundo la vive allá afuera. Una persona o una mujer o un hombre se conocen y comienzan un relacionamiento, empiezan a tener hijos e hijas. Dentro del pueblo de Dios eso no puede acontecer, porque se supone que el pueblo de Dios ya tiene conocimiento,
ya entró en los planes de Dios y deberíamos dar testimonio de que nosotros somos hijos de Dios y hacemos las cosas ciertas. Entonces el apóstol Pablo habla con la iglesia de Corintio. Con la iglesia de Corintio era la iglesia más carnal que había en los tiempos del apóstol Pablo. Una iglesia que se movía el poder de Dios, donde la gente tenía revelaciones, donde la gente querían ver la manifestación del poder de Dios. Eran las gentes más carnales que habían. Eran las personas más separadas de Dios que habían. Eran las personas más inmaduras que había. Y en el capítulo 6, el versículo 16, 17 y 18, Pablo da una orden, dice, huyan de la fornicación. Y nuestro tema es, ¿cómo escapar de la fornicación? Amado, es huyendo. Es huyendo. Nadie que se enfrenta a la fornicación puede ganar. ¿Cómo es esto, hermano Hernán? Si yo soy cristiano y yo hablo una página de internet de pornografía, ¿hacia dónde me va a llevar mi intuición, mi mentalidad? ¿Hacia dónde me lleva? A fornicar con mi propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo escapar? Yo tengo que alejarme de esas páginas. Yo tengo que alejarme del internet. Yo tengo que alejarme de lo que me hace caer a cada día, a cada momento. Y Pablo le dice a la iglesia, le dice, huyan de la fornicación. Él no le está diciendo huyan de su esposa o de su pareja. Porque muchas personas hoy se separaron. Muchas personas dijeron, no vamos a seguir viviendo porque nosotros estamos viviendo una vida de fornicación. Eso es mentira, no hagas, no te apartes de tu pareja. Que ustedes se conocieron en el mundo así y llegaron al evangelio. Y en el evangelio, con el tiempo, ustedes van a ordenar su vida. Dios no lo va a llevar por el infierno por eso. ¿Estás entendiendo? Que hay personas acosando a su pareja. Vamos a casarnos porque si no nos casamos, yo vivo una vida de pecado. No, hermano, aguante ahí. Usted no está viviendo una vida de pecado, usted está con su pareja. Vamos a entender esto aquí, Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, versículo 18, dice así. Estando desposada, escucha, entiéndase, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, nota, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nota aquí. María y José eran novios. María y José no podían tener intimidad sexual antes del casamiento. Número 1, porque está establecido en la palabra. Número 2, ellos son del pueblo de Dios. Número 3, ellos tienen que dar un ejemplo, porque si no dan un ejemplo, entonces la fornicación de ellos va a dar un ejemplo a otro, porque tal fornicación dentro del pueblo de Dios, la ley decía que tenía que ser apedrellado o apedreado. Dios para anotar. Entonces, antes de que se juntasen, antes de que María se casase con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo al Salvador del mundo. Nota, la Biblia dice en el 19, Mateo capítulo 1, versículo 19, dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Nota, hay una ley dentro del pueblo que si la mujer tiene relación sexual antes del casamiento, ella tiene que ser apedrellada. José, como amaba a María y era justo, dijo, no, la culpa que me la echen a mí, que la engravidé, que la empreñé, ¿está entendiendo? Y me fui para que no la infamara. O sea que el que se estaba echando el compromiso era ¿quién? José. Porque sin ellos estar casados, ellos no podían juntarse. Y José nunca le iba a creer a María que María iba a estar embarazada del Espíritu Santo. Nadie dentro del pueblo de Dios iba a creer que María iba a estar embarazada del Espíritu Santo. Y nota esto que es muy importante. José, como era justo, dijo, yo voy a dejarla secretamente. Que la gente no sepa nada de mí. José se perdió y la gente van a decir, José engravidó a María y se fue. La culpa iba a ser de José, perdón. ¿Está entendiendo? Porque eran del pueblo de Dios. Cuando nosotros somos del pueblo de Dios,
Nosotros tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos que huir de la fornicación, escapar de la fornicación. Y cuando hablo fornicación, hablo de todo tipo de prostitución. Todo tipo de prostitución. Dentro del pueblo de Dios no se puede haber eso. Dentro del pueblo de Dios no puede haber tal práctica. Esto no puede haber. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer, hermano Hernán? Huye. Porque los mejores hombres cayeron. Uno de los mejores hombres de Dios cayeron en la fornicación. Cayeron en la prostitución. Porque no huyeron. Cayeron en la fornicación porque no andaban pendientes. Nota esto. Sansón tenía una orden de parte de Dios. ¿Y quién era Sansón? Sansón era una persona muy fuerte. Sansón peleó con 1000 hombres y 1000 hombres murieron por la mano de Sansón. Pero cuando se trató de fornicación, de prostitución, este hombre cayó rendido. Este hombre no pudo escapar. Este hombre escapó de 1000 hombres. Este hombre escapó de una ciudad entera, pero no escapó de la fornicación. Él pensó que enfrentando la fornicación, él iría a vencer y perdió. Y eso es lo que está pasando hoy con muchos hombres de Dios, con muchas personas que Dios tiene planes con él. ¿Cómo escapar de la fornicación? Huyendo. David, que fue llamado conforme al corazón de Dios, con un harén de mujeres, David cayó en la fornicación. David se prostituyó. Sí, amado. Y la espada nunca, escúchame, la espada nunca salió de su casa. La desgracia nunca salió de su casa. Aunque Dios lo perdonó, la desgracia siempre estuvo en la casa de David. El amado, el hombre con el corazón conforme de Dios. Entonces cuando yo digo huye de la fornicación, yo no te digo huye de tu esposa, huye de tu pareja. No puedes huir de tu pareja. Abrázalo. Pero tienes que huir de la fornicación. Todo tipo de prostitución es necesario. Así es que nosotros podemos escapar. El hombre más sabio del mundo, a través de la fornicación, este hombre, Salomón, el hombre más sabio del mundo, y nunca pudo escapar de la fornicación. No habrá un hombre como Salomón, que la sabiduría de Salomón. Y ese hombre, a través de la fornicación, ese hombre cayó. Y ese hombre, la ruina de ese hombre fue terrible. Pero la Biblia me llama la atención de José en Egipto. José huyó de la fornicación. José huyó de la prostitución. Fue la única forma de escapar, huyendo. No importa que lo señalen, no importa que venga el vituperio, no importa que te llamen inadecuado, no importa que te llamen lo que te llamen, pero tú tienes que entender que tú tienes que huir de la fornicación. Tú tienes que huir de la prostitución. Es necesario, porque esto acarrea condenación para las personas. Y Dios quiere librarte de eso. El apóstol Pablo estaba hablando con la iglesia de Corintio. Huyan. Otro pecado que comete está fuera del cuerpo, pero aquel que fornica contra su propio cuerpo, eso es un pecado terrible. Entonces, ¿cómo escapar de la fornicación? Huye. Ya sabes. Huye de la fornicación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nunca te olvides que Shalom es paz. Chao.